Gracias por acompañarnos en esta serie de estudios titulada La semana que transformó o que cambió la historia. En esta oportunidad vamos a ver el día martes 12 de Nisan y ya estamos a 2 días de la celebración de la Pascua. ¿Ya? Entonces, acompáñame por favor a ver los eventos que suceden en este día. Dice Marcos, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto es decir, lo que pasó el día anterior. ¿Te acuerdas que el lunes vimos acerca de cuando Jesús maldice a la higuera y vimos la lección del pueblo de Israel? ¿Te acuerdas que vimos la lección del pueblo de Israel? Entonces aquí Marcos nos dice que este evento que estamos viendo hoy es al siguiente día, la siguiente mañana. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. A continuación pasa algo muy interesante. Volvemos a Mateo capítulo 21 y vamos a ver que Jesús sigue avanzando con sus discípulos. Ya estamos en el día martes temprano y llega al templo y vienen los que se llaman los debates en el templo, y el primer debate que se hace es el debate sobre la autoridad de Jesús. Ya vamos a leer eso, por favor. Mateo 21 del 23 al 27 dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Habían visto que Jesús había purificado el templo, sabían de la resurrección de Lázaro, ya hemos hablado de eso, después de 4 días, después de considerarse la muerte irreversible, ellos llegan a cuestionar a Jesús y le dicen, ¿cuál es tu autoridad para hacer estas cosas? ¿Te acuerdas que Jesús dijo sobre el templo, esta es mi casa? Se adjudica la propiedad de la casa, del templo, del lugar de adoración, de oración, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿con qué autoridad? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Ellos querían ponerle una trampa a Jesús, ¿no? Entonces Jesús, sabiendo esto, les dice, bueno, díganme entonces sobre el bautismo de Juan. Si ustedes me responden eso, yo les respondo, ¿no? Y hemos leído precisamente que no podían ni responder si era del cielo de los hombres. Si era del cielo, su incredulidad los acusaba. Y si era de los hombres, el pueblo se iba a enojar y posiblemente la poca credibilidad o la poca sujeción que le quedaba al pueblo sobre los sacerdotes se iba a acabar. Entonces no sabemos. Entonces Jesús le dice, entonces yo no le respondo, pero sí le responde. Y le responde a través de parábolas. Y vamos a ver las parábolas con las que Jesús le responde. La primera parábola es la parábola conocida como la parábola de los 2 hijos. Y las parábolas que comienza a decir a Jesús, empezando de esta, son la respuesta a ellos, no de la autoridad de Jesús, sino de la calaña que tenían ellos y del destino que finalmente iban a tener, ¿no? Entonces, en esta de los 2 hijos es claro, Jesús los confronta directamente, le dice, los publicanos y esas mujeres que ustedes critican y todos los marginados de la sociedad sobre los cuales ustedes se sienten mejores, todos ellos van adelante entrando en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estaban creyendo. Y luego les dice otra parábola, ¿no? La siguiente parábola que le dice es la parábola de los labradores. Y bueno, yo te la resumo así nomás. Cuenta de un señor, un dueño de una viña que la plantó y le encargó a unos labradores que la cuiden. Pasado el tiempo manda a recoger el fruto, el resultado, y matan a los siervos, y finalmente el dueño dice, voy a mandar a mi hijo y lo van a respetar, y matan al hijo también. Y Jesús con esta parábola vuelve a señalar a estos líderes religiosos, porque era la historia de la nación judía, sobre todo de sus líderes, que hicieron lo mismo con los profetas y estaban a punto de hacer lo mismo con el Hijo de Dios. Y viene una tercera parábola que tiene que ver con el banquete de bodas. Aquí se habla de la costumbre judía de hacer 2 invitaciones en banquetes tan importantes como las celebraciones de bodas, ¿no? La primera invitación era una invitación a largo plazo, ¿no? Es como que yo quiero de aquí a 1 año organizar una reunión muy especial y te quiero invitar a ti, y con 1 año de anticipación yo te mando esa invitación para que lo agendes, ¿no? Y el segundo aviso, la segunda invitación del mismo evento sucedía el mismo día de la celebración, simplemente para decirles ya está listo. Y esta notificación con tiempo que dio el rey tiene que ver cómo Dios a lo largo de la historia de la nación judía, a través de los profetas, les fue avisando que va a venir el reino de Dios, que llega el momento en que se va a acercar el reino de Dios. Y ellos, claro, tomaron una parte de esa profecía, lo que tenía que ver con la reivindicación de la nación judía,
pero no quisieron aceptar la responsabilidad de arrepentirse para entrar en ese reino. Entonces rechazaron la invitación. Entonces Jesús con esa parábola también los confronta y les dice que después esa invitación que era para ellos va a pasar por los que no estaban invitados antes. Y esto posiblemente incluye también, por supuesto, a los que no eran judíos, ¿no? Entonces, después de estas respuestas, de estas tres parábolas, ellos no se quedan tranquilos, ¿no? No se quedan tranquilos. Entonces deciden hacerle al Señor algunas preguntas tramposas. Lo interesante de esto, hermanos, es que se juntan la gente del Sanedrín, que era una especie de grupo, institución de liderazgo religioso judío, Sanedrín, discípulos de los fariseos reputados, herodianos, saduceos, diferentes grupos entre políticos y religiosos, ¿no? Se juntan para todos atacar a Jesús. Como no pudieron con la pregunta sobre su autoridad, como se vieron más bien avergonzados y atacados por esas tres parábolas de Jesús, le plantean las siguientes preguntas. Y la primera pregunta es bien interesante. La primera pregunta que le hacen es sobre el tributo, ¿no? Si es lícito dar o no dar tributo a César. Y para esta pregunta se juntan los fariseos y los herodianos, que no se podían ver para nada, ¿no? Eran grupos que estaban con posiciones opuestas, discordantes, eran enemigos entre ellos, pero se unen para atacar al Señor Jesús. Y la famosa pregunta si es lícito o no dar tributo al César. Para el judío era un sacrilegio, era una traición a Dios darle tributo a alguien que no sea Dios, porque recuerda que Dios había puesto todo un reglamento de ofrendas, etcétera, en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, darle a alguien que no era Dios, para ellos era una afrenta, una ofensa. Para los saduceos era algo que, bueno, lo vamos a hacer. Los fariseos sí se mostraban en contra, ¿no? Y decían, no debemos dar, pero daban, ¿no? Porque ellos siempre habían sido de los que hablaban y no hacían, ¿no? Pero había un grupo reaccionario que no daba y lideraba rebeliones, que eran los celotes, ¿no? Pero cuando Jesús recibe esta pregunta, él sabía que había una trampa en esta pregunta. Él le responde sabiamente y conoces bien la historia, ¿no? Le dice, denme la moneda, dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y allí tenemos una gran lección, hermanos, de que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos mientras estamos en esta tierra con nuestras responsabilidades. El ser cristianos no nos exime de cumplir con las reglamentaciones que nos dan nuestros gobiernos. Ciertamente hay ciertas reglas, hermanos, y ciertas leyes que se ponen de pronto en contra de lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos obedecer a Dios, pero debemos, en tanto y en cuanto depende de nosotros, estar en paz hasta con un gobierno que nos impone reglas que no son correctas. Podemos como ciudadanos manifestar nuestra disconformidad, por supuesto, no encontremos que no debemos hacerlo, pero lo que sí debemos tener claro, hermanos, es que como cristianos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades civiles. Y cumplir nuestras responsabilidades civiles no nos exime de cumplir nuestras responsabilidades como cristianos, ¿no? Pero Jesús inmediatamente es asediado con una segunda pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver sobre la resurrección. Y los que hacen esta pregunta son los saduceos, ¿no? Y le ponen un caso que, según algunos estudiosos, y gente que menciona detalles históricos de esa época, era una pregunta clásica que hacían los saduceos. Los saduceos solamente creían en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco nada más. No creían que nada más era inspirado, no creían en el anuncio profético, salvo ciertos detallitos, pero solamente en el Pentateuco. No creían en la resurrección, no creían en los milagros, no creían en la vida después de la muerte, no creían en nada de eso. Entonces le dicen a Jesús, le plantean esta pregunta clásica de ellos, ¿no? Se sentían muy inteligentes, que con esto podían avergonzar a Jesús, y le dicen el caso de los 7 hermanos y una sola mujer, ¿no? De la costumbre judía de a la muerte de un hombre, si estaba casado, el hermano menor tomaba a esa mujer y el hijo que nacía perpetuaba el nombre del hermano fallecido, ¿no? Este caso lo multiplican por 7, ¿no? Entonces, los 7 la tuvieron por mujer, se mueren los 7. Ahora, en la resurrección, y ahí viene la burla, ¿no? En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Y pensaron, con esta lo agarramos, con esto lo engañamos, con esto lo dejamos sin piso, porque habían hecho esto con los fariseos y con otra gente que creía en la resurrección. Y dijeron, a Jesús lo agarramos. Pero Jesús lo responde de una manera bien desafiante. Le dice, ustedes son ignorantes. Y les dice, es diferente la vida terrenal a la vida celestial. Pero ustedes no entienden, pues.
porque lo ignoran, lo ignoran. Dice, en el cielo no va a ser así. Les marca la diferencia por su mirada netamente terrenal. Pero la segunda cosa es más desafiante todavía, ¿no? Les dice, y les habla concretamente de los patriarcas. Les habla de Abraham, de Isaac y Jacob. Y les dice, cuando Dios los menciona en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, no se llama a sí mismo Dios de ellos, y les dice, entonces ¿Dios es un Dios de muertos o es un Dios de vivos? ¿No es que acaso ellos siguen vivos? Y entonces ellos no supieron qué responderle. Entonces los saduceos se retiraron avergonzados, se pusieron a un lado y vino, de entre ellos surgió un prominente fariseo, ¿no? Viene y le dice a Jesús, le hace una pregunta sobre qué mandamiento es el más importante. Había un grupo de rabinos que consideraba que había mandamientos más importantes que otros y que los más importantes eran los referidos a Dios y los menos importantes eran los referidos al prójimo. Pero Jesús le dice, no, le dice el Shema, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que está haciendo Jesús es está equiparando ambos mandamientos. Ahora, tú que me estás escuchando dirás, ¿qué estás diciendo? Entonces estás diciendo que Dios no debe ser una prioridad, sino que comparte la prioridad con las personas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo y es el espíritu de lo que dijo Jesús y de que después explica el apóstol Juan en su primera epístola, ¿no? ¿Cómo podemos expresar nuestro amor a Dios si no amamos a nuestros hermanos? Si no amamos a nuestros semejantes. Es un paso obligado. Y es lamentable que hoy en día hay mucha gente que se llama cristiana y dice, yo amo a Dios, pero detesta a sus hermanos, no se lleva bien con su familia. Esto no es congruente, no tiene sentido. Recuerda esto, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, inevitablemente esto te va a llevar a reflejar ese amor a Dios hacia las personas, hacia tu prójimo, ¿no? Pero como no pudieron sorprenderle, Jesús les hizo una pregunta, y la pregunta tenía que ver con su naturaleza. Jesús les dice, ¿cómo David puede llamar al Mesías Hijo y Señor a la misma vez? Pues es imposible. Y ellos no sabían qué decir. ¿Saben cuál era la respuesta correcta que ellos no pudieron decir? La respuesta correcta era la encarnación de Jesucristo, que lo puso a él como hijo de David, pero a la misma vez, siendo 100% Dios, lo puso como el Señor de David y ciertamente el Señor de la historia, ¿no? Bueno, y seguimos. Lo que viene a continuación es una denuncia que Jesús hace contra los escribas y los fariseos y es un discurso que da, si lo leemos en Mateo, que contrasta con el Sermón del Monte, ¿no? Yo te voy a decir rápidamente, ahí en ese discurso Jesús los acusa. Ya posiblemente los fariseos y todos los líderes religiosos que se le habían acercado no estaban ya con él porque se retiraron. Quizás alguno se pudo haber quedado. El asunto es que Jesús le dice esto a sus discípulos y la gente que se quedó escuchándole, ¿no? Les previene de ese tipo de personas que practican la religión de esa forma, ¿no? Y básicamente les dice algunos ayes, como por ejemplo bloquear la entrada al reino. Ay de vosotros, ¿no? Que bloquean la entrada al reino, estoy parafraseando. Hay de ustedes que disfrazan de oraciones sus malas intenciones. Hay de ustedes que buscan prosélitos y los vuelven dos veces más hijos del infierno de lo que son ustedes. Los acusa, le dice, ay de ustedes que son especialistas en excusarse de no hacer lo que le encargan, de las cargas que le ponen a los demás. Les dice, ay de ustedes que son peor calaña de asesinos que sus propios padres, ¿no? Porque ustedes dicen de que en el pasado se mataron a los profetas, nosotros no somos así, pero sí eran así y eran peor todavía porque estaban a punto de matar al mismo Hijo de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, esta evaluación que hace Jesús de la clase religiosa de esa época es muy severa, porque esto nos demuestra, hermanos, que hay la posibilidad de creerse muy religiosos y ser miserables porque no hay vida espiritual genuina. Hay que tener cuidado con esto también. Un evento importante, la ofrenda de la viuda.
Vamos a Marcos 12, desde el 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y estamos hablando que lo que echó la viuda era más o menos, al cambio actual, alrededor de $0.1/dólar, ¿no? Era poquísimo, era insignificante. Ahora, existían, como te dije en la sesión anterior, habían algunos patios en las afueras del templo. Estaba el patio de los gentiles y de las mujeres, ¿no? Y habían 13 especies de recipiente en forma de trompetas invertidas en donde se ponían las ofrendas. Algunos dicen que eran para diferentes usos, pero en uno de ellos Jesús se concentró y estaba viendo, ¿no? Y habla de la viuda. Ahora, las viudas eran pobres. Ahora Jesús dice, el relato no dice que la viuda era pobre, de todas maneras, no, acentúa esto. Y Jesús aquí hace un contraste entre la miseria de la vida de los escribas, de los cuales habla antes, ¿no? Que dice que se meten y devoran las casas de las viudas, con lo que dio esta mujer. Hermanos, este es un reto para nosotros, para entender de que a Dios no podemos darle lo que nos sobra o darle algo que no sea significativo. Si tú vas a dar algo para el reino de Dios, tiene que ser ciertamente significativo, ¿no? Tiene que tener un impacto en tu vida para que tenga un impacto en el reino. Así tiene que ser. Y finalmente es lo último que quiero ver en esta sesión, Juan 12, desde el versículo 20, que tiene que ver con Jesús anunciando su muerte, en contraste con lo que había pasado en el templo, ¿no? Donde Jesús había tenido una ardua discusión con estos líderes religiosos que finalmente lo rechazaron. Vienen unos griegos y buscan a Jesús y eran gentiles piadosos. ¿Te acuerdas que te dije que en Jerusalén habían hombres y mujeres que no eran judíos, pero que habían abrazado esta religión monoteísta, que creían más que los propios judíos, ¿no? Habían llegado y se enteraron que estaba Jesús, querían conocerle, querían hablar con él, eran de origen griego, eran gentiles piadosos. Los discípulos deben haber pensado, Jesús, no todo es malo. Hay gente que te rechaza, pero ¿sabes qué? Hay gente que quiere hablar contigo. Hay oportunidad, hay salvación, no te preocupes, Jesús. Pero Jesús le dice, no muchachos, no hay salvación hasta que yo muera. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces no da fruto. Y el fruto de Jesús era precisamente el que iba a resultar de su muerte, ¿no? Y Jesús anuncia claramente su muerte. Dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, y hace una oración a su Padre. Si lees el resto del pasaje, se escucha la voz de Dios. Algunos piensan que es un estruendo. Jesús declara, es la hora en que el Hijo del Hombre sea levantado, y cuando yo sea levantado, atraeré a otros a mí mismo. Algunos de los que habían estado escuchando ahí atentamente, de pronto se hicieron una pregunta, ¿no? Dijeron, total, nosotros creemos que cuando venga el Mesías va a permanecer para siempre, pero tú nos hablas ahora del Hijo del Hombre que va a ser levantado. ¿Y quién es este Hijo del Hombre? Hermanos, ¿saben qué? Lamentablemente había mucha incredulidad. Y había gente que después de haber escuchado y visto todas las cosas que Jesús había hecho en su ministerio, con todo eso no creían. Pero algunos que creían eran como agentes secretos, encubiertos. Por causa del resto de los judíos, no querían reconocer su fe en Jesucristo. Y para cerrar este día, como verás, este día martes para Jesús fue un día muy intenso. Y ¿sabes qué? Fue un día muy triste, porque trató de hacerle entender a estos líderes religiosos su error, y a través de ellos a la nación judía, de que entendieran y creyeran de que Él era el Hijo de Dios, aún anunciando a sus propios discípulos de que iba a morir. Pero ¿sabes qué? Con todo, no creyeron. Mira, hay muchas cosas, grandes antecedentes de la obra de Dios en nuestras vidas. Y te invito a que los pienses. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Hay grandes antecedentes. Y sin embargo, cuando una vez más las cosas se ponen difíciles, porque algo que debo decirte es que las pruebas, las dificultades son cíclicas y son inevitables y van a suceder en nuestra vida, pero cuando vuelven a suceder, yo te pregunto, ¿sigues creyendo? ¿Sigues creyendo? ¿O eres acaso como estos líderes religiosos que solamente creen lo que quieren creer? Y cuando hay un reto más allá, te pasa como estos hombres que creyeron en Jesús,
pero por vergüenza no lo declaraban y se vuelven agentes secretos, agentes encubiertos de Jesús, como si esto fuera posible. No, te lanzo el reto para que creas y para que seas de aquellos que dan fruto para el Señor. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.